Muy bien. Vamos a ver si está en vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que todavía no estamos en vivo. Ahí está. Muy bien, pues buenos días a todos los que van a estar viéndonos, ya sea ahorita en vivo, ya sea diferido. Buenos días. Vamos a esperar un poquito de tiempo para que podamos compartir este video. Y vamos a ver, vamos a modificarlo para que sea público. Listo. Aquí está. Muy bien. Pues bienvenidos a mis hermanos de Razón y Creencia que ya andan por aquí conectados al pie del cañón. Un gusto tenerlos por acá. Sí, me parece que ya está todo en orden. Saludos hermanos. Espero que estén bastante bien. Y pues bueno, el día de hoy, la razón que nos reúne en este bonito live es poder platicar acerca de varias cosas con dos buenos amigos y colegas de profesión. Pero antes de invitarlos al live, me gustaría primero introducir un poco el tema y más o menos describir el motivo de estar abordando la temática del día de hoy. Como dice el título del video, el título del live, vamos a estar hablando un poco sobre la consejería familiar en general, pero también nos gustaría hacer algunas reflexiones en particular sobre la necesidad que tiene la iglesia de poder actualizarse, de poder estarse capacitando constantemente en esta área, porque creo yo que los dos amigos que vamos a estar platicando el día de hoy, y en mi caso personal, y probablemente muchos de los que nos vayan a estar viendo han podido escuchar tal vez, si no es que incluso han podido vivir algunas experiencias un tanto terroríficas respecto al tema de la consejería en la iglesia. Y muchas ocasiones las problemáticas que tienen las familias en Latinoamérica, en el contexto latino, ¿no? Pues México, Centroamérica, Sudamérica, las problemáticas que se tienen son un tanto distintas a la literatura, ¿no? Que luego muchos consejeros nos enseñan en los seminarios, y el tratar de contextualizar, ¿no? Lo que aprendimos en un librito de consejería y lo que necesitamos aplicar, pues a veces es complicado, ¿no? Y esto crea ciertas dinámicas ahí un tanto complicadas, pero pues para eso nos gustaría platicar el día de hoy un poco sobre este tema. Y el motivo es porque queremos anunciar, ahora sí que hoy vengo como embajador del Centro Universitario Ágape, que es una universidad cristiana, de valores cristianos, pero totalmente respaldada por la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Algunos quizás sabrán, yo colaboro con el Centro Universitario Ágape desde hace aproximadamente 2, 3 años. Y pues el día de hoy vengo como embajador para poder invitarles a todos ustedes a una oportunidad, una oferta académica que vamos a estar lanzando a partir de mayo. Y es que vamos a iniciar la maestría en consejería familiar. Repito, pues la universidad está respaldada por la Secretaría de Educación Pública. Esta maestría es totalmente oficial y 100% en línea. Y de hecho los profesores que vamos a estar platicando el día de hoy, pues vamos a formar parte de la plantilla de catedráticos, ¿no? De esta maestría. Y algo interesante es que la vamos a ofertar en una doble modalidad. Es decir, vamos a ofertarla como maestría,
pero también para aquellos que no reúnan los requisitos quizás para poder tomar esta modalidad, vamos a ofertarla en modo de diplomado. Entonces, ya sea de una u otra forma, vamos a poder hoy platicar un poco sobre esta oferta académica, la necesidad que tenemos, repito, como iglesia de prepararnos en esta área. Y pues, sin más preámbulo, ¿qué les parece si platicamos un poco con los invitados? Por un lado, quisiera unir aquí al buen Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Antonio, gracias por la invitación a compartir este espacio. Excelente, muy bien. Entonces, un saludo por ahí a Juanse Bravo. Dice, buenos días, saludos a los profesores. Hugo es de Ecuador, igual que Juanse, y aquí estamos para poder también resolver el conflicto geopolítico que se suscitó. No, nada de eso, nada de eso. Y pues bueno, también por otro lado tenemos a mi buen amigo Joan. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, Hugo, buen día, ¿cómo van? Un saludo a todos. Muy bien, amigo. Pues bueno, pues muchas gracias, amigos, por unirse el día de hoy, por hacer espacio en sus agendas. Y pues bueno, me gustaría iniciar platicando primero a nivel quizás un tanto personal, que la gente que nos ve, pues puedan conocernos un poquito, puedan saber a qué nos dedicamos y sí, en general como una presentación personal para la audiencia. Entonces empezamos contigo, Hugo. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, sobre todo soy un cristiano de aquí de Ecuador desde hace 24 años, soy cristiano. He sido pastor aquí en Ecuador también, durante 10 años fui pastor. Como fruto de las necesidades precisamente del ministerio pastoral, estudié también psicología, entonces también soy psicólogo. Eh, Actualmente me dedico más a la enseñanza, a la comunicación de Biblia, teología en redes sociales. Me dedico a mi profesión también, que es la psicología, sobre todo, ¿no? Entonces, en eso estoy y eso es lo que vamos a compartir un poquito también en esta maestría, ¿no? Excelente, muy bien. Y ahora de tu parte, Joan, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Digo, yo sé que tú eres literalmente un rockstar, pero platícanos un poquito. Hola, bueno, aquí muy contento por compartir cámara con Hugo, que es uno de los teólogos que yo más recomiendo en la TAM. Es muy bueno y Antonio lo recomiendo para la enseñanza bíblica y filosófica de otras cosas. Bueno, yo soy un psicólogo de profesión, de pregrado. Tengo una maestría en bioética. Actualmente pues me dedico a varias labores, investigador científico independiente. Estoy buscando publicar en algunas revistas. Soy escritor, soy también docente catedrático de una universidad aquí en Colombia llamada Unisimes, en donde doy cátedra para estudiantes de teología en temas de filosofía y ética y bioética. Um, y hago apologética también, similar como lo hace Hugo en redes sociales, así que estoy muy contento de ser parte de esto. Me gusta la música, evidentemente, pero no será un taller de música, será una maestría de consejería que es distinta. Puede ser musicoterapia, bro. Entonces, quién Bueno, sabe. sí, sí. Muy bien, pues bueno, entonces me gustaría hacer una pequeñísima dinámica sobre todo para que nuestros oyentes puedan conocernos un poco. Y después vamos a platicar ahora sí a terrenos turbios de la consejería en Latinoamérica. Y al final platicar un poco sobre la oferta académica que vamos a estar invitándoles. Y para eso, pues me gustaría utilizar este genial invento llamado temas de sobremesa, que son tarjetitas de conversación. Upa. Entonces, vamos allá a platicar un poquito sobre esto. Si la pregunta es un tanto imprudente, no se preocupe, no la vamos a hacer. Son preguntas generales, ¿no? No se me pongan nerviosas. Entonces, pues vamos con los dos, cada quien va a responder las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué fue lo mejor de tu infancia? Ahí está, para que vean que no hay trampa. Mm, ¿Qué fue lo mejor de tu infancia, Joan?
Vivir con papá y mamá Ok, es posiblemente algo que actualmente em, reflexiono con profundidad y que de hecho creo que si bien no tuvimos todo, verlos, digamos, como pareja luchar por nosotros es algo que es muy gratificante y hace parte muy bueno de mi vida. Así que crecer con ellos. Sé que mucha gente no creció con papá y mamá, sé que es difícil, pero en mi caso creo que fue lo mejor en mi infancia. Y bueno, y obviamente crecer con mis hermanos. sí, 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 tus hermanos ya reclamándote por, Sí, no, no por falta que me omitirlo. escriban, no falta que me Eso fue escriban. lo peor de tu infancia. Muy bien, Hugo, ¿tú cómo responderías? ¿Qué fue lo mejor de tu infancia? Estaba pensando en lo mismo de Joan, mi relación con mis papás y todo, pero yo tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia en lo que tiene que ver con los juegos, con la fantasía, con crear cosas, soñar que puedo ser astronauta. No sé, ese tipo de cosas se me vienen a la mente cuando pienso en en mi infancia, ¿no? En general, como el juego, la Sí, imaginación. sí, 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 sí. Ujú, Sí, sí, ujú. sí. Fíjate, yo coincido. Yo creo que algo que me gustó mucho de mi infancia es jugar. Como que tenía mucho la oportunidad, de jugar con mis papás, sobre todo. Mi papá era muy, muy creativo en ese sentido. Y después, ya en la infancia más, más escolarizada, jugar con amigos, ¿no? Tal vez es algo que las nuevas generaciones ya traen otro chip, dicen los señores, ¿no? Pero Ujú. sí, esta experiencia de salir a jugar y meterte hasta tarde y todo eso estaba muy, muy genial. Muy bien, vámonos con la segunda pregunta. Saqué una, pero pues no aplica porque todos somos casados, entonces no la voy a hacer. Dice, ¿has tenido sueños extraños o premonitorios? Básicamente es la pregunta aquí para que vean. ¿Has tenido sueños extraños o premonitorios? ¿Tú, Hugo, qué tal? Muchos sueños extraños. Premonitorios creo que no, pero de que sueño cosas extrañas, sí, no recuerdo algo específico, pero de esos sueños que sueñas con una persona, a poco tiempo ya es otra persona y todo se mezclan Sí, los escenarios y cosas así, sí, 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 eso sí. sí. Todos los sueños tienen un significado y mis sueños, bien raros, ¿no? ¿Tú, Joan, recuerdas alguno? ¿Has tenido sueños de este estilo? Sí, sí, sobre todo era una duda que yo siempre he tenido dificultades con el sueño. Y hubo una época en donde tenía mucha carga onírica en el sueño, ¿sí? Entonces me puse a leer a Carl Jung, evidentemente llegué a Freud, y me confundí más. Me confundí más, pero sí es curioso que, sobre todo cuando eres creyente, hay cierta información que uno cree que puede ser compatible con el mundo real, ¿no? Es un área bastante interesante. Hay cosas que llegan a cumplirse, la mayor parte de cosas no, pero quizás es más como por alguna asociación. Digo, quizás puede tener algún significado real para la vida, pero sí he tenido situaciones así como no solo sueños, sino también hasta déjà vus y cosas de esas que creo que todos pasamos por algún momento así. Sí, 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 sí. Sí, fíjese que en lo personal, yo creo que los sueños más extraños que he tenido tienen que ver con pesadillas. No necesariamente he tenido un sueño que se cumple o algo así, pero sí, pesadillas un tanto extrañas. En algún momento me tocó que estaba soñando una clase de exorcismo y recuerdo que en el sueño estaba orando en lenguas yo. Wow, En mi vida yo he orado en lenguas, wow, pero ya andaba de verdad Inception. orando en lenguas, ¿no? Y interesantemente mi hermana, en ese entonces compartíamos cuarto, dice que se despertó y en la realidad sí estaba orando en lenguas. Y yo así de, ¿qué Wow. onda conmigo en la vida, Uf. señor? Nunca me unges con lenguas en la vida real, pero en mi sueño profundo sí, ahí estoy ungido. Pero sí, ahorita estábamos platicando, bueno, tú, Joan, que sacaste el tema de Jung y de Freud, del psicoanálisis. Realmente esa es una escuela que sí le da mucho peso a los sueños y su interpretación. Entonces, realmente cuando hablamos de interpretación de sueños, creo que nosotros como iglesia tenemos, bueno, nosotros en particular, ¿no? Que somos cristianos y a la vez
tuvimos cierto acercamiento con el tema. Tenemos dos perspectivas, ¿no? De la interpretación de sueño. Una, pues la que viene de Dios, el discernimiento que Dios te da para interpretar eso. Y otro sería, pues, la interpretación a modo un poco más psicológica. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Sí, los sueños tienen un significado a nivel como de Dios comunicándose todavía? ¿Tienen un significado a nivel psicológico? ¿Cómo se maneja? ¿Qué opinan ahí en ese tema? ¿Sabes que a ver, sí. No, sí, Hugo. Dale, Hugo. Sí. Decía yo no puedo poner en duda de que Dios pueda comunicarse o pueda hablar por cualquier medio, o sea, es Dios a la final, ¿no? Puede hacerlo. Pero sí, trato de ser un poco escéptico o crítico en este tipo de cosas porque también sabemos toda la carga psicológica que hay en el sueño, el inconsciente y todo esto, entonces hay que ser bastante cuidadoso en este tipo de cosas. Creo que si Dios te habla o te muestra algo, tal vez es algo muy personal, no algo que otras personas podrían tal vez darte interpretando o darte eso, dando una interpretación, ¿no? Creo que tiene que ver mucho más bien con lo que uno está pensando, sus propios preocupaciones, sus propios sueños, anhelos, ¿no? Todo eso, creo. Sí. Que tal vez tiene que ver un poco con esta parte más, más psicológica, terapéutica, ¿no? Tener como la interpretación. Tú, Joan, ¿qué piensas? Sí, en el caso de Hugo, creo que la aproximación teológica de Hugo es bastante buena en eso. Yo me referiría más a su contenido psicoanalítico. Creo que los sueños de alguna manera sí manifiestan pulsiones internas que el ser humano en general entiende que en su vida cotidiana no puede manifestar. Digamos que el significado o digamos la relevancia de los sueños sí creo que tiene que ver más con esa manifestación de pulsiones internas. Ahora, si hay un significado premonitorio, es complejo determinarlo, ¿no? Es difícil determinarlo en ese sentido. No dudo, igual como lo dice Hugo, que Dios pueda usar los sueños para hablar. Por ejemplo, creo que hay gente especial en eso. Dios puede usar a personas muy especiales y muy específicas para eso. Mis papás son personas que Dios usa mucho en esas áreas para decir, oye, Joan, anoche soñé esto, mira, ten cuidado con esto, y pum, pasa algo similar. En efecto, mis papás son cristianos, ¿no? No son ni ocultistas ni nada de esas cosas, pero tienen esa curiosa habilidad, ¿no? Hay personas que tienen ciertas habilidades de las cuales no puedo negar, Dios les ha provisto. Pero en mi caso, es difícil pensar como de esa manera y evidentemente también guardo mucho celo en ese tipo de interpretaciones y sobre todo cuando hay interpretación teológica en un sueño, ¿no? Soy muy receloso en esa área. Sí, o sea, limitas a Dios, básicamente, ¿no? No es cierto, no es cierto. Sí, algo interesante, hay un autor que se llama Irving Yalom, y él habla un poco de la interpretación de los sueños, pero me gusta la manera en que lo menciona, ¿no? Como es como una clase o sea, los sueños son metáforas, ¿no? Entonces, cada situación, cada aspecto de tu proceso terapéutico, lo que estás enfrentando, realmente el sueño comunica algo, es un mensaje, ¿no? Entonces, a veces la interpretación no es tan rígida, ¿no? Como que cada elemento del sueño tiene un significado, sino que a veces como que es más amplio, ¿no? En la interpretación y muchísimo más flexible, ¿no? De lo que quizás usualmente la gente piensa de que literal cada aspecto del sueño tiene un significado. Pues no es tanto eso, no es más como una metáfora, un mensaje. Yo recuerdo que leí el libro aparte de que es un libro gigantesco de Freud sobre la interpretación de sueños, y creo que ese libro logró como pasmar o de alguna manera revestir a la cultura general en este significado, ¿no? Porque Sí. Freud sí trata de ser muy específico. Si sueñas que alguien murió es porque alguien va a nacer, cosas de esas. Sí. Si sueñas que se te caen los dientes, que los que sufrimos de bruxismo sabemos que ese es un sueño muy, muy constante. Es esto otro, pero suele no suceder así, y ese tipo de formaciones creo que bañó también a la cultura mucho sobre la interpretación de sueños, ¿no? O sea, creo que es un simbolismo que está muy cargado desde Freud hasta sus alumnos. Sí. Sí, y creo que por eso el entender que son metáforas muy personales y muy flexibles como que ayuda, ¿no? Ayuda a no tener porque creo que a veces sí
raya en lo misterioso, ¿no? Como que, mira, tiene este significado súper universal. Pues no sé, como que Así es. no aplica mucho. Muy bien. Vale, pues vamos con la última pregunta de estas tarjetitas. Dice, si pudieras ser un animal por un día, ¿cuál serías? Aquí está, para que no vea. Si pudieran ser un animal por un día, ¿cuál sería? Que no sea el Homo sapiens sapiens, obviamente. Buena pregunta, buena pregunta. Yo de niño siempre quise ser un pulpo. No sé por qué. El pulpo siempre me interesó demasiado. E interesantemente nunca me ha gustado comerlo. Entonces yo creo que hay una conexión ahí interesante. Un pulpo creo que es una buena opción. Sobre todo lo que me interesa del pulpo es su capacidad de camuflajearse. No, pero Fuera de... pero esa la tienes. ya te la tengo. Tú pasas, eres Puedo arminiano, pretender ser molinista, una oveja. calvinista. Puedo pretender ser una oveja y soy un lobo. ¿Ustedes qué tal? A mí siempre me gustó los leones, pero quizás me hubiese gustado haber sido algún tipo de animal del Cretácico, haber sido un tiranosaurio, no sé, haber sido un animal de esos habría sido bastante interesante, pero no descarto la posibilidad de un león también. Sí, 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 para ver cómo fue la extinción, dices. Sí. Muy bien, ¿tú, Hugo, qué tal? Yo también he pensado en el león porque de alguna forma es como que el que menos enemigos tendría, ¿no? ¿Es cierto? Creo Más que más, calma. más calma, Y más duermen tranquilidad. Sí, demasiado. sí, sí. Sería bueno, sería bueno. Muy bien, vale, pues entonces, una vez que ya O, tenemos esta... o si pudiera elegir el dueño, quisiera ser un perro de un rico, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. O un gato. Los gatos Y, también son y como que, y que, y que te hereden su fortuna. Fortuna. Sí, un, claro. un rico animalista. Muy bien, entonces, ya teniendo como esta dinámica de rompehielo, vamos a platicar un poco con Hugo y con Joan sobre el tema en particular de la consejería familiar. Me gustaría primero tal vez hablarlo a nivel primero de experiencias personales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos tal vez? ¿Cómo está la situación de la consejería en la iglesia, bien contextualizado acá en países como Centroamérica, Sudamérica, México? Entonces, ¿cuál sería nuestra evaluación de dónde estamos como iglesia respecto a la consejería familiar? ¿Creen que estamos en una buena posición? O sea, el liderazgo en general está capacitado? ¿Creen que hay áreas de oportunidad? ¿Cuál sería su evaluación en este sentido? Empezamos pues contigo, Hugo. Tú que has tenido como más contacto, incluso a nivel pastoral, ¿cuál sería tu evaluación? Sí, mira, es un tema que obviamente no podemos generalizar, ¿no? No en todas partes es, es igual, pero es común que haga falta bastante capacitación en cuanto a temas de consejería. Me parece que el ministerio, especialmente el liderazgo, el ministerio pastoral, se enfoca en preparación teológica, para, preparación bíblica, pero cuando uno ya se enfrenta en el ministerio, uno se da cuenta que por ejemplo, las relaciones interpersonales son mucho más complejas, ¿no? Hay muchas cosas que no puedes resolverlas solamente citando ciertos versículos bíblicos, ¿no? O las emociones del ser humano son un tema bastante complejo, que hay que conocer un poquito más para poder, no niego la eficacia de la Biblia, pero para poder llegar con la Biblia a donde se tiene que llegar en esos casos, hay que conocer un poco más de la naturaleza humana, las relaciones interpersonales, incluso la psicología. Entonces, todo esto hace mucha falta, hace mucha falta. Y creo que muchas veces por este rechazo que hay desde ciertos sectores del evangelicalismo a ciertas ciencias seculares de la salud mental, un poco se limita lo que se podría avanzar en Ujú. este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en una evaluación, buen punto, o sea, no estamos diciendo que todas las iglesias, ¿no? Pero usualmente hay esta falta de capacitación, tal vez en cómo podemos
apoyarnos, ¿no? En otras herramientas que no sea exclusivamente la preparación bíblica, ¿no? Que es lo que mencionabas, ¿no? Entonces, tú, Joan, ¿cuál sería tu evaluación en general respecto a la situación de la consejería familiar? Yo, digamos, desde mi perspectiva, desde un ámbito, digamos, un poco más externo a la iglesia, creo que veo oportunidad. Hay grupos, no digo que no hayan iglesias que no lo estén haciendo, pero hay una cultura en donde el pastor es el todero, ¿no? Y pastorear, dar consejería, generalmente podría ser lo mismo, pero yo observo, sobre todo porque soy hijo de pastor y fui nieto de pastor, vi que a papá y a mi abuelo en general desde su pastorado, dar consejería y pastorear a la gente en general se puede volver algo complejo, porque pastorear puede ser un proceso que quizás puede ser diferente a dar consejería. Y una sola persona, ustedes saben, pueden tomar mucho tiempo en consejería, mientras que necesitas ir a pastorear otras ovejas. Yo creo que la iglesia, si tiene una apertura, como algunas lo han tenido, podría haberse fortalecido el pastorado, sobre todo ese liderazgo, con un grupo de consejeros. No necesitas hablar siempre con el pastor para ser aconsejado de maneras adecuadas. Y aquí es donde creo que áreas como el trabajo social en algunas cuestiones, la psicología podrían, de hecho, ser elementos muy buenos de un ministerio de consejería. Pero evidentemente aquí yo veo la oportunidad, pero también veo la dificultad. Entonces, creo que capacitarse en consejería para los líderes en general es algo importante. El liderazgo en general debería capacitarse en eso, sobre todo porque no siempre se tiene confianza con una sola persona en la iglesia. Por ejemplo, el Ministerio de Alabanza normalmente tiene más confianza con su líder de alabanza, si quieres decirle así. Entonces, el liderazgo de cada una de las áreas debería tener algún tipo de certificación o mínimo de preparación en consejería porque sus grupos son diferentes y tienen diferentes necesidades. Y así vamos a alivianar las cargas de los demás. Entonces, consejería no necesariamente es pastorado. A eso es lo que me refiero. Y creo que el pastor puede verse altamente beneficiado por sus líderes y entender también que la consejería implica un proceso mucho más complejo que simplemente liderar un ministerio, ¿no? De allí que sea tan importante fortalecer y rodear al pastor, que es quien al final de cuentas los coordinará a todos. Creo que yo veo una gran oportunidad en esto. Sí, sí, sí. Y es que justamente estaba pensando en esta noción de tener un equipo de consejeros en general para justamente aliviar la carga del pastor, porque efectivamente, Joan, me he escuchado más veces escuchar de esto, ¿no? Como que hay una cultura pastorcentrista un poco extraña en Latinoamérica, Mm. en donde la figura del pastor es la única que destaca, ¿no? Entonces, incluso eso, hasta el propio liderazgo suele tener este defecto, ¿no? O sea, los líderes de ministerio usualmente piensan solo en el pastor, ¿no? En lugar de acudir a otro líder de ministerio, por ejemplo, a pedir alguna ayuda, alguna orientación, cosas por ese estilo. Entonces, tener como un equipo capacitado de liderazgo a veces puede ser un área de oportunidad. Ujú. Y algo que estaba pensando también tiene que ver con justamente cómo estamos formando hasta cierto punto al liderazgo. No sé cómo hayan visto ustedes este proceso de discipulado en general de un cristiano desde que llega, empieza su proceso de discipulado y llega a ser líder y empieza a liderar. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ven que en ese proceso, quizás en su iglesia, quizás en otras iglesias, ¿ven que está bien capacitado como para el área de consejería o qué áreas son las que se suelen enfatizar para poner a un líder y qué áreas se suelen descuidar en esta parte de tratando de seguir la línea de un equipo no capacitado? ¿En qué sí estamos capacitando en las iglesias y en qué áreas no estamos capacitando? Cómo lo ven ustedes? Antes, un saludo por allá a Raúl Jaramillo. No, amigo, nada más estamos transmitiendo aquí en Facebook, pero vamos a subir el live también a YouTube, si primero Dios, si podemos. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa área? ¿En qué áreas sí estamos capacitando a la iglesia y en qué áreas nos falta un poquito? Sabes que yo noto que una de las limitaciones que tenemos como iglesias, por lo general, ¿no?
en cuanto al discipulado es que precisamente entendemos discipulado como solamente capacitación o algo Ujú, académico, ¿no? Entra una persona a la iglesia y dice, bueno, ahora sí tiene este módulo, estos cursos y aprenda más, doctrina uno, doctrina 2, qué sé yo, cada iglesia tiene su propio sistema y se piensa que ese ya es el trabajo de discipulado. Cuando el discipulado en realidad tiene que ser algo mucho más allá, ¿no? El acompañamiento en el día a día, el estar con alguien. Y ahí ujú, viene lo que ustedes estaban comentando ustedes, que me parece perfecto, que el llamado a la consejería no es netamente del pastor o incluso del liderazgo, ¿no? Creo que incluso va más allá, es un llamado para todo cristiano, porque todos cuando se habla de ayudar, de apoyarse, de exhortarse, de animarse, en la Biblia siempre los textos es unos a otros, unos a ujú, otros, unos a otros, ¿no? Entonces, de alguna forma es un ministerio de todos, del acompañarnos en el día a día. Entonces, hacer discipulado no solamente en lo académico, sino en el día a día, al estar con las personas, eso es fundamental. Y para eso también tenemos que tener ciertos conocimientos, o sea, sí hay que capacitarnos para un poco saber cómo acompañar. ujú. ¿Cómo acompañar? Yo soy un cristiano que tal vez no estoy en el liderazgo, pero me voy a encontrar con otro hermano que está deprimido, que está triste, está desanimado. Y hasta para saber cómo acompañar, pues me serviría capacitarme un poco más en ese Ujú. sentido, ¿no? Entonces, creo que Sí, incluso va más allá, ¿no? sí, es un buen punto, ¿no? Porque realmente conflictos no solo lo tienen los líderes, no solo los tienen los Ujú. pastores, ¿no? Conflictos los tenemos todos, ¿no? Y tener como una orientación ayuda un montón. Tú, Joan, ¿qué piensas? ¿Qué piensas respecto a esta parte del discipulado? ¿Qué sí hacemos? ¿Qué no estamos haciendo? Bueno, yo en lo personal lo que yo he observado es que cada iglesia se destaca en su nivel de capacitación en algo en específico. Hay veces, hay ciertas iglesias que se caracterizan por capacitar más a sus músicos en temas musicales y en temas digitales, cuestión con la que estoy de acuerdo. Sin embargo, digo, no debería ser más que su capacitación teológica. Y creo que en general la iglesia acelera más procesos de capacitación para personas que puedan armonizar a la iglesia en general como como en estos temas, digamos, debilitando áreas como en general el estudio de las escrituras, el estudio de la capacitación en consejería. Y esto creo que es algo que la iglesia debería observar como una oportunidad. Antonio menciona algo sobre pastorcentrismo, por ejemplo. Es algo que es cierto, pero también creo que hay un área de la iglesia que en general no le está interesando ser también capacitado. De hecho, cuando hablamos de capacitación, la gente en general va a pensar en gratuidad, en brevedad, en que todo se acomode a mis horarios y en efecto eso no implica muchas veces un esfuerzo. Para quienes han estudiado en la universidad entienden que muchas veces uno tiene que sacrificar ciertas situaciones para lograr objetivos mayores. Y en este sentido creo que hay que hacer un énfasis muy fuerte en las iglesias para que la gente en general se capaciten Ujú, no solo en su iglesia, sino que vayan a centros cristianos certificados para capacitarse formalmente en otras cuestiones, para que haya objetividad y precisamente se abra el espectro de esa manera. Entonces, no niego que algunas iglesias tengan un proceso de discipulado muy integral, pero en general sí creo que necesitamos hacer un fortalecimiento en la capacitación del cuerpo de Cristo muy, muy fuerte desde los centros universitarios, sobre todo. ujú. Sí, sí, sí. Y es un buen punto, ¿no? Capacitación no solo se reduce a la teoría, ¿no? Ujú, Lo que mencionaba Hugo, ¿no? Muchas veces discipulado no solo es el módulo doctrinal y ya, ¿no? ujú, Entonces, me acuerdo mucho que en algún momento me tocó dar una clase de psicopedagogía aplicada justamente al ministerio, ¿no? Para la escuelita dominical, cosas por este estilo. Y en general, algo que he estado viendo, una tendencia que he visto en el tema a nivel académico es la importancia de lo emocional. Y de hecho, el tema de educación ya tiene muchísimos años que se ha incluido el tema emocional para poder lograr procesos de enseñanza-aprendizaje muchísimo más efectivos, ¿no? Antes teníamos como un modelo de enseñanza nada más exclusivo en la teoría, informar, y ya tiene bastantes años que esto se ha volcado hacia, necesitas añadir lo emocional, no solamente es llegar a informar, sino llegar a formar como persona, ¿no? Entonces, incluso la capacitación en las iglesias, claro, la información bíblica es imprescindible, pero la formación personal,
la formación de carácter, el estar ahí para rendir cuentas. O sea, es como súper importante para ese discipulado, sí en el liderazgo, pero para cualquier cristiano en general. Ahora, hablábamos justamente de la necesidad de capacitarnos y les tengo una pregunta. ¿Esta capacitación a qué problemáticas en específico nos pueden ayudar en el terreno de conflictos familiares? Ustedes en su experiencia, tanto ministerial como profesional, ¿cuáles son los problemas más comunes que podemos encontrar en las familias y cómo nuestra capacitación nos ha ayudado a orientar estas problemáticas? Obviamente, pues cuidando los nombres, no se preocupen, no, no vamos a romper eso, pero sí, o sea, ¿ustedes qué problemas se han enfrentado en las familias y cómo su capacitación les ha ayudado a orientarlas mejor? Los matrimonios, pues si me preguntas, a mí lo primero que se me viene a la mente y lo que más he tenido que trabajar es el área matrimonial. Hay muchos vacíos en cuanto a cómo comunicarse bien, cómo resolver conflictos, cómo pelear limpio usando el término, ¿no? Entonces, todo eso, así, o sea, en mi experiencia personal, a mí, como una persona casada, pues me sirve mucho el tener cierta preparación en esto, ¿no? Sí. Pero también poder transmitir esto a matrimonios cristianos, que aún siendo cristianos, tenemos muchas falencias a veces en cuanto a esto, ¿no? A resolver conflictos, a pelear limpio, como decía. Alguna vez cuando yo me casé tenía un pastor que me decía, ahora sí vas a aprender teología, me decía, ¿no? Todo el seminario, toda la universidad, no, olvídate que ahora vas a aprender teología. Sí. Y es que sí, es un desafío la vida matrimonial, entonces hay que conocer. Sí, sí, como cuestiones de pareja y sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que si de por sí el casarse en general, ¿no? Gente no cristiana tienen como ciertos conceptos que ya en la vida real, al verlos cuestionados, pues aumenta la dificultad. Ahora los cristianos, quizás nosotros tenemos un concepto de matrimonio también, tal vez todavía más idealizado, ¿no? Como si el matrimonio cristiano no pelea, ¿no? En algún momento escuché unos pastores que decían eso, quizás como el motivo de orgullo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tenemos 20 años y nunca nos hemos peleado, como si fuera eso un motivo de orgullo. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de matrimonios en esa prédica, pues se agüitan, porque es chin, yo sí estoy peleando, estoy haciendo algo mal. Y no necesariamente, o sea, el conflicto es bueno, ¿no? Sabiéndolo gestionar. Exacto. Entonces, sí, buen punto, como que el matrimonial es un muy buen aspecto y la capacitación sobre cómo comunicarse ayuda un montón. Tú, Joan, ¿qué has visto tú? Bueno, digamos que yo veo, le iba a apuntar el de parejas porque en efecto actualmente hay mucho problema de parejas, sobre todo por las preconcepciones del matrimonio, o sea, de la idealización de lo que es el matrimonio. Creo que las personas en general deberían tener algún tipo de curso en su iglesia prematrimonial, cuestión que veo que no existe en la mayor parte de las iglesias, ¿no? Entonces, la dosis que la gente cree que el matrimonio responde es para que tenga sexo en santidad. Y ya está, pero eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Bueno, yo aportaría otro y es quizás las pautas de crianza. Es otra área bien compleja que he visto que en general el cristiano está efectivamente muy preocupado y más ahora que antes, creería yo, sobre qué están recibiendo sus hijos y cómo están aprendiendo sus hijos, cómo se están desarrollando sus hijos en otros aspectos. Pautas de crianza me parece supremamente vital en temas de consejería, sobre todo porque el cristiano en general trata de corregir a sus hijos con temas doctrinales que quizás no necesariamente tengan alguna repercusión en la crianza de un niño en ciertos casos, ¿sí? Hace muchos años, espero que haya sido solo en Colombia, pero se normalizó el hecho de reprender a los hijos con varas, con inscripciones de versículos en la vara, creyendo que eso mágicamente iba a corregirlos. Hasta en las librerías cristianas, ¿no? Ahí está como la varita Sí, con proverbios, ¿no? de los creadores de la Biblia nueva abierta en el Salmo 93, que no le va a pasar nada a mi casa, esas también. Cosas de esas, tristemente,
Me he visto también en temas de adolescentes en donde los papás generalmente no los dejan ver ningún tipo de documental o contenido que no sea cristiano, ¿sí? Ujú, Es una burbujita que en algún momento se va a romper. Entonces, pautas de crianza me parece importante, manejo del duelo es otra, ujú. comunicación asertiva es otra, el duelo, la elaboración del duelo en casa es muy importante también. Así que hay muchas áreas que se pueden trabajar desde la fe y creo que el cristianismo tiene mucho, mucho que ofrecer en esas áreas. Sí, 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 sí. Sí, porque y no se entienda esta parte de de la crianza, no se entienda que debe haber una oposición absoluta al método, por ejemplo, del castigo físico, ¿no? El caso es que luego muchas veces el castigo físico se emplea de una forma muy distorsionada, Sí. justamente, ¿no? Entonces, a veces, y digo, yo lo he vivido, y me imagino que Hugo también lo has vivido muchísimo más tiempo, ¿no? Que yo. Yo acabo de tener a mi bebé y hay momentos donde se desespera uno, claro que se va a desesperar. Emplear el castigo físico estando desesperado es lo peor que puedes hacer. Ahí está la distorsión plena de la enseñanza bíblica, ¿no? Claro, Entonces, y la motivación es que yo estoy enojado, no tanto la sí. Ujú. disciplina, ¿no? Entonces Sí, eso sí, es. sí. Ya me hiciste enojar, me desquito, ¿no? Ujú. Entonces, y digo, usualmente son personas que suelen ser como agresivas con otros, ¿no? O sea, si me enojo con un compañero de trabajo, ahí me le voy a los golpes, ¿no? Pues no, o sea, obviamente así no va a funcionar el niño. Entonces, sí, no se entienda como una Sí. crítica a la enseñanza bíblica, ¿no? De la vara de la corrección, pero al final del día la aplicación, ¿no? A Sí, veces está como mal aplicada. digamos que ahí es donde entraríamos a mirar cómo se corrige, ¿no? Por Sí, ejemplo, y insisto en el tema, quizás espero no te baneen o te critiquen por eso, pero es donde la psicología nos puede arrojar varias cosas. Por ejemplo, un castigo positivo y negativo no es necesariamente un castigo físico, o un sí. refuerzo positivo o negativo no es necesariamente entregar un celular, porque es que hemos minimizado el plan paterno y materno al hecho de que si el niño se porta bien, le dan el celular. Si niño se pone a llorar, pues le dan el celular. Y hemos simplificado ciertas situaciones en donde creo que estamos agrandando más el problema para estas generaciones. Por eso pautas de crianza creo que es Ujú. importante. Buen punto, muy, muy buen punto. Incluso también lo que mencionabas de adolescentes, a veces lo que necesitan es, pues literal, que el papá llegue y se siente, ¿no? Y platique. Oye, ¿qué traes? ¿No? Ujú. Y a veces ni siquiera se hace eso, ¿no? Como que ya se tiene una concepción de adolescente rebelde, se está Ujú. rebelando, ¿no? Y yo no puedo permitir que cuestione mi autoridad. Y un ¿No? adolescente rebelde cristiano, aún más, imagínate. Sí, 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 sí. Sí, entonces yo creo que gran parte de lo que nos ayuda a nuestra capacitación, lo menciono a nivel que tuvimos la formación en psicología y posteriormente en esta integración de psicología con la fe, vemos como mucha riqueza, ¿no? En cómo solucionar estos conflictos que son súper comunes en las familias. Yo creo que incluso a nivel latino, concepciones de qué es una familia, dinámicas de familia como matriarcado, por ejemplo, acá en México está súper arraigado el matriarcado, en el sentido que la mamá es la que manda, ¿no? Y el papá es el ausente, ¿no? Wow. Entonces, el papá lo único que se encarga es proveer, ¿no? Y entonces, a veces incluso en las iglesias, ciertos discursos pudieran parecer que apoyan eso, ¿no? Siendo que no es la realidad. Entonces, sí, ya para ir concluyendo, Hugo, me gustaría que nos puedas platicar un poquito y quizás a modo de invitación. En específico, ¿qué crees que una maestría o un diplomado en consejería familiar le pueda aportar al cristiano en general y quizás aquel que forma parte de una vocación de ayudar a los demás? ¿Cómo le Ujú. pudiera ayudar esta capacitación de la consejería familiar? Sí, teniendo en cuenta las dos áreas, ¿no? Empezando por alguien que esté en el ministerio, ya en el liderazgo, o que sienta este llamado para servir, pues obviamente esto es fundamental. Yo te comentaba al inicio y he comentado en algunos videos, yo en mi experiencia personal como pastor sentía que necesitaba conocer un poco más y que no estaba totalmente preparado, aun cuando tenía una maestría en teología, pero no, el tratar ya con seres humanos, con sus conflictos, con sus problemas, requería de mucho más. Entonces yo sentí la necesidad y por eso estudié psicología secularmente, ¿no? Para complementar un poco. Mm, Entonces, hacer una unión.
claro, la Biblia, la teología sobre todo, pero teniendo también en cuenta herramientas que otras ciencias que estudian al ser humano nos pueden aportar, eso nos ayuda bastantísimo en Sí, nuestro ministerio y en el desenvolvimiento. Y excelente. entonces de una manera oficial ministerial. Ahora sí, sí, como decíamos también y lo comentábamos, esto es un llamado para todo cristiano. Todos tenemos Ujú, que tener ciertos principios sobre cómo acompañar, cómo aconsejarnos, cómo entendernos y comprendernos los unos a los otros en medio de tanto conflicto. ujú. Entonces, es útil para todos, es útil para todos. Entonces, me parece una gran iniciativa tener específicamente una maestría en este tema, consejería Ujú. familiar, ¿no? Están igual invitados para matricularse en la universidad. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Hugo, por estar acá. Sé que te tienes que retirar. Sí, sí. Ahí vamos a poner tus redes sociales para cualquier cosa, incluso información de la maestría. Hugo va a tener también el documento de información. O incluso para alguna otra cosa, secundaria, pues ahí están las redes de Hugo. Muchas gracias, Hugo, por estar acá. Chévere, estoy a las órdenes. Gracias, Antonio. Gracias, Joan. Nos Vale, vemos. Hugo, chao. Nos Chao, vemos. chao, chao. Y me quedo contigo, Joan, para que tú me des tu perspectiva justamente también, respecto a en qué nos pudiera ayudar el capacitarnos con esta maestría, a la vez diplomado en consejería familiar. ¿Cómo le pudiera ayudar al cristiano que está viendo esto? Creo que una de las cosas que yo veo como oportunidad es el contexto. ¿Sí? Cada momento en que más avanza nuestra historia y nuestra cultura, más variables se aumentan en el comportamiento humano. Por lo que teniendo un mejor contexto y un mejor conocimiento cultural y dinámico de las diferentes dificultades que hay, podemos hacer una aplicación de consejería y una ampliación de la misma. No quiero minimizar el trabajo de muchos años de muchos fieles creyentes que con un versículo han puesto sus oraciones en nosotros y que han formado muchas cosas. Pero creo que, digamos, acoplándolo a mi postulado, es que no son las mismas problemáticas de hace 15 años o las mismas de hoy. Ujú. Entonces, generalmente, antiguamente, hace 15 o 20 años atrás, no sería tan común encontrar problemas de ansiedad, por ejemplo, en adolescentes, en las familias. Entonces, evidentemente, el cristiano se ha encontrado con diferentes dificultades, problemas en la sexualidad de los jóvenes, áreas de vida sexual, de reproducción, áreas anímicas, áreas de personalidad, áreas de alimentación, entre otras cuestiones que en general la Biblia y el cristiano puede tener efectivamente respuestas, pero si conocemos esos contextos podemos resolver mejor, digo yo, el conflicto y saber a qué le estamos atinando, ¿no? Así que conociendo los contextos creo que es supremamente bueno este tipo Ujú. de ofrecimiento académico para el cristiano de hoy. Sí, 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 el Ujú. abordaje cambia totalmente. Y es un buen punto el que mencionas también, que la intención no es menospreciar, porque creo que hay muchísimos pastores que iniciaron su pastorado, claro, por un llamado del Señor y por la necesidad inmediata, ¿no? Entonces, incluso sin una capacitación teológica, sin una capacitación en teología, se han visto en la necesidad de ejercer el pastorado y la consejería muchas veces, y no por eso no han sido buenos consejeros. Ujú. Yo creo que gente sin estudios, Dios las dota de sabiduría y es capaz de dar una consejería adecuada. Ahora, eso es una realidad, pero también la realidad es que hay gente que sin estudios da muy malos consejos, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, esa también es una Sí, realidad. yo creería que si puedes estudiar, o sea, si has hecho algo hasta ahora y te ha servido, está bien, pero si Ujú, puedes mejorarlo, no entiendo por qué no hacerlo, ¿verdad? O claro. sea, no. Ujú. Sí, no es excluyente lo que ya hiciste, Ujú, ¿no? Incluso como que te va a aportar más. ujú. Entonces, un saludo por ahí a Eleazar y a Jonathan Pinela. Y acá Eleazar dice, pone una pregunta, dice que se les puede responder a los padres cristianos que no reconocen la integración de la psicología con la fe cristiana, tanto para los que solo buscan soluciones espirituales o solo buscan consejo en la Biblia. ¿Tú qué le responderías a esos padres cristianos, Joan?
Es una respuesta que quizás me he tomado mucho tiempo en responder, De pero hecho, tuviste creo todo que un curso, ¿no? Un curso sí, de... Sí, sí, sí. sí, pero yo lo resumiría en la palabra consejería. O sea, creo que entiendo el miedo de los padres cristianos y de la gente en general, porque tú y yo sabemos, Antonio, que la psicología también le ha concedido mucho a ciertas cosas, Ujú, ¿verdad? Pero creo que la consejería es la que armonizaría los recursos psicológicos con los recursos bíblicos para un seguimiento de un proceso. Por ejemplo, en consejería podemos ayudar a los padres que tienen hijos con autismo, en general, para saber sobrellevar la situación y de hecho encaminarlos a un buen diagnóstico de su hijo hacia los lugares que es. No decirles, por ejemplo, que está poseído por un demonio o un espíritu, sino que de hecho sabemos qué podría llegar a ser, o ujú. motora, un TDAH, bueno, lo que sea en general. Por lo que creo que la consejería es como ese punto intermedio entre el consejo bíblico y la psicología, y por eso la consejería familiar desde una perspectiva cristiana es muy buena, porque Sí. no solo es mera psicología, sino que de hecho apunta a soluciones mucho más trascendentales, enfocadas obviamente en la fe. Yo creería que la respuesta es la consejería, por eso hay que hacer tanto énfasis en eso, consejería. Sí, 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 sí. Y entender también que es me gusta cómo lo pones, no es el puente de comunicación tal vez, ¿no? Habrá casos en donde la familia lo que requiera es un seguimiento terapéutico, ¿no? Ah, Ujú, pues te derivo, te oriento justamente. Esa es la labor del consejero al final del día es orientar y claro. acompañar. Te oriento hacia cierta especialidad, hacia cierto especialista, pero quizás habrá casos donde lo que necesites es una intervención bien puntual en comunicación. Ah, ¿sabes qué? Ujú. Pues vamos a trabajar sobre esto unas semanas y probablemente el problema se solucione, ¿no? Entonces, que es un ¿Puedo, buen punto verlo así, ¿no? puedo Ujú. agregarte un ejemplo? Ujú, sí, sí, sí. Hace unos días en una situación que tomé sobre, yo aquí en Colombia trabajo mucho el tema con la conducta suicida, Ujú, violencias y consumo de sustancias psicoactivas en varios municipios. Y encontré un caso de una chica de 15, 16 años que tenía problemas emocionales, ¿sí? Básicamente no sabía por qué se estaba comportando así, le estaban dando ataques de pánico, mm, bueno, una serie de circunstancias que ya no estaba comprendiendo. En el proceso de indagación me di cuenta que se había puesto un método anticonceptivo debajo de la piel, acá ujú, le llamamos Yadel, y curiosamente los estudios actualmente hoy han mencionado que este tipo de métodos trastornan generalmente el ciclo no solo menstrual de la mujer, sino hormonal en general de las chicas. Entonces procedimos a retirarlo porque pues digamos, no era el debido proceso en su momento y curiosamente la chica se sanó. La pregunta es, ¿qué hizo el psicólogo? Yo no hice nada. ujú. En ese sentido, un consejero tiene que saber qué otras posibilidades pueden haber. Antes de decir usted sufre de depresión, quizás usted está sufriendo de la tiroides, quizás usted está sufriendo de otro tipo de situaciones y la explicación es otra. Entonces, creo Sí, que el consejero también puede llevar a un entendimiento muy bonito en eso y bueno, para reforzar tu punto. sí, 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 sí. Sí, usualmente como que la gente ya se autoevalúa, Ujú. ¿no? Híjole, es que no, Yo soy no me bipolar, por siento, ejemplo. no me siento de humor, estoy muy irritable, de seguro tengo depresión, de seguro leí que puede ser bipolaridad, ¿no? Y le pregunta su ciclo de sueño y no duerme nada. No, pues obviamente vas a Ujú. estar irritable, ¿no? O le Claro, claro. preguntas su alimentación, está horrible, o no toma Ujú. agua, ¿no? Entonces, a veces esas Sí, cuestiones claro, como más claro. físicas normales, pues ya ataca el problema, ¿no? En lugar de Ujú. aventarnos toda una teoría Así es. deprimido. Muy bien. Sale pues, amigo. Entonces, ¿quieres tomar la última pregunta? ¿Tienes tiempo? Dale, dale, dale. Yo Entonces, te doy. acá Jonathan nos pone también una pregunta. Dice, a las personas cristianas que sufren trastorno de múltiples personalidades, ¿cómo se debería actuar con ellos? ¿Es recomendable ir al psiquiatra y acudir a la medicación? Wow. No, digamos que en primer lugar quisiera aclarar que el diagnóstico de múltiple personalidad no es un diagnóstico. Sí. Em, esto proviene de hecho, recomiendo a quien preguntó que vea el documental en Netflix sobre múltiple personalidad.
de cómo esto fue desmitificado con el tiempo. Actualmente se sigue estudiando, pero no hace parte de un proceso diagnóstico integral por parte ni de psicología ni de psiquiatría. Ahora, si esto llega a suceder, creo que está una persona más influenciada por las redes sociales y por Hollywood que por otra cosa, y ya está usando este tipo de información para aducirse a sí misma que tiene un diagnóstico de múltiple personalidad. Yo aconsejaría primero documentarse muy bien. Uno, dos, evidentemente asistir a un psicólogo, ojalá un psicólogo clínico, ¿vale? Un psicólogo con corte clínico, y ya de ahí a un psiquiatra, aunque me gustaría que fuese más a temas psicológicos de clínica puntualmente para quitar algún tipo de aspecto alrededor, pero no puede ser personalidad múltiple. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, como tal, ese diagnóstico que en algún momento se quiso empezar a dar, siempre fue debatido. Ujú, Siempre, siempre, siempre. sí. Entonces, sí, lo que sí a veces sucede, y eso es algo que de hecho vamos a ver en el programa de la maestría del diplomado en consejería, tiene que ver con las cuestiones de trauma y disociación, ¿no? Ahí sí suele ser como común, ¿no? Que haya una cierta experiencia traumática y que tenga ciertas repercusiones, pero digo, de ahí a concluir de forma inmediata, eres como el de fragmentado, pues sí, Sí, es lo malo de la si me lo cultura. permites, creo que están preguntando sobre el nombre de la serie, ¿verdad? Es que siempre se me olvida. Ajá. Monstruos Internos, las 24 caras de Billy Milligan, que Billy Milligan es quien inspiró a Fragmentado, Sí. o sea, la película de Fragmentado. Es un acercamiento real de lo que pasó, y ustedes se van a dar cuenta que Billy Milligan básicamente es un estudio clínico de cómo se descubrió la falsedad, pues, de la múltiple personalidad y el consenso a que llegó de los psiquiatras. Discúlpame, Antonio. Sí, 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 te disculpo, te disculpo. Nada, está súper bien. Entonces, pues hasta aquí yo creo que vamos a terminar este en vivo. Muchas gracias, Joan, gracias por estar acá con nosotros y darnos un poco tu perspectiva. No sé si quieras terminar con alguna invitación. Bueno, la invitación es a que se inscriban. En efecto, que hagan parte de este proceso. Antonio lo ha comentado. El instituto ha hecho un esfuerzo también por ampliar la posibilidad de que personas digitalmente y a distancia puedan participar de esto. Así que los invitamos a que sigan. No sé si la universidad tiene alguna red social que quieras, digamos, Sí, mencionar, pero en efecto es una de las universidades que a distancia está precisamente ofreciendo este tipo de cursos sobre consejería. Ahí vamos a ver, en mi caso voy a tratar temas de resolución de conflictos. Así que allí vamos a hablar de amplios temas acerca de detalles muy puntuales. Así que los invitamos, simplemente los invitamos a que si ustedes tienen líderes, oiga, inscriban 2 o 3 líderes de su iglesia, capacítense para precisamente si usted es pastor, venga, cojamos a estos 2 líderes para que se capaciten y se formen en eso, se certifiquen y que puedan aplicar. Así que esa es básicamente nuestra invitación. excelente, perfecto. Muchísimas gracias, Joan. Y pues sí, completando la invitación, ahí por ahí comentó la página de la iglesia, la Universidad del Centro Universitario Ágape, nace del corazón de unos pastores de una iglesia que se llama Ágape Conexión. Entonces, ahí por ahí comentó la página de la iglesia, Ágape Conexión, ahí pueden pedir informes. También se compartió en Centro Universitario Ágape, pueden encontrarlo así en Facebook, Centro Universitario Ágape, esa es la página como tal de la universidad, pueden mandar mensaje y ahí le van a mandar el documento con toda la información, con todos los requisitos, todas las modalidades y costos. También pues pueden mandarle mensaje a Joan, pueden mandarle mensaje a mí, a Hugo, también ahorita les vamos a pasar ahí el documento para la información. Y a modo muy general, la maestría como tal está dirigida a personas que viven en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque pues la certificación oficial es de parte de la Secretaría de Educación Pública y el proceso se nos facilita más, nada más interno a la República Mexicana. Pero también lo vamos a ofrecer en modalidad diplomado, certificado por la universidad que está también validada por la Secretaría de Educación Pública. Les vamos a extender un diploma en este segundo formato. Entonces, cualquier otra duda o algo, mándenos mensaje y pues estamos acá para servirles y esperemos que sea pues de mucha bendición. Muchísimas gracias, Joan. Gracias a todos también y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, chao.